Quise probar varias recetas para hacer esmerilado de imitación o falso esmerilado. Les mostraré cuál me sirvió y cuál no. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Las técnicas de manualidades se aprenden a base de ensayo y error. A veces funcionan y a veces no, pero no por eso debemos dejar de intentarlo. Yo quiero probar esta técnica para decorar todos estos envases, todos estos frascos de vidrio, con una técnica que me gusta pero que no he probado nunca. Vamos con la primera receta. Les muestro los materiales. Es harina de maíz fina, un envase para preparar la mezcla, alcohol, pegamento o cola blanca y un poco de agua. Voy a echar los ingredientes según las cantidades y veremos qué pasa. Primero la harina de maíz. Yo voy a hacer esta primera prueba con 2 cucharaditas. Te recomiendo siempre que si vas a hacer pruebas utilices pocos materiales. Del pegamento le voy a poner primero una cucharadita, que para ayudarnos debemos utilizar el dedo, y luego una segunda cucharadita. Vamos a mezclar bien estos 2 ingredientes. Del alcohol le vamos a poner 4 cucharaditas. Y lo mezclamos todo muy bien. Y ahora le vamos a ir agregando poco a poco el agua. Vamos a remover muy bien porque la mezcla nos tiene que quedar bien homogénea. Es decir, que no vayan a quedar grumos. Como ven, llevo un rato removiendo y eso que lo tengo a cámara rápida y la mezcla no se termina de poner bien homogénea. Incluso le agregué un poquito más de agua, pero la verdad no me gusta cómo quedó. Es como si no se terminaran de mezclar bien todos los ingredientes. Voy a hacer la primera prueba y les muestro. Para aplicar la mezcla necesitamos una esponja. Podemos utilizar cualquier tipo de esponja. Voy a empapar muy bien la esponja, pero intentando después quitarle los grumos. No sé, esta mezcla no me convence, pero igualmente voy a hacer una prueba. La manera para aplicar el producto es dando como pequeños golpecitos con la esponja. Como ven, quedan como restos de la mezcla y bueno, se ve un poco raro. Debemos aplicar bastante producto empapando muy bien la esponja por toda la superficie que queremos decorar. Y luego con la parte de la esponja que está más seca, seguimos dándole pequeños golpecitos. No está quedando tan mal, lo único malo es que hay como trozos de la mezcla y se ve un poco raro. Lo voy a dejar secar bien y ya veremos qué tal. Esta mezcla la verdad no me convence porque como ves está como, no sé, como con demasiados grumos. No sé exactamente qué es lo que no funciona de esta receta. Si tú conoces cuál es el truco, me encantaría que me escribieras un comentario. Mira cómo se ve cuando ya está seca del todo. Bueno, no está mal, pero no es como yo me lo imaginaba. Voy a probar una segunda receta. Lo bueno es que el frasco de vidrio lo limpiamos y listo. En esta segunda prueba voy a utilizar el pegamento o cola blanca y le voy a poner primero una cucharadita, luego le voy a poner un poco de agua. Aprovecho este momento para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Y 2 cucharaditas de alcohol. De la misma forma voy a mezclar de manera enérgica hasta que quede una mezcla lo más homogénea posible. Vamos a ver si esta vez quedan grumos. Hacemos lo mismo con la esponja, la empapamos bien y le aplicamos en el frasco de vidrio con unos golpecitos. La dejamos secar un rato y este es el resultado. La verdad que tampoco me convence mucho.
Queda como demasiado transparente. Quizás aplicando una segunda capa o un poco más de pegamento. Veamos una tercera receta. Esta vez lo voy a probar con muy poquito pegamento. Le voy a poner un poquito de agua y mezclamos bien. La cantidad de agua dependerá de lo espeso del pegamento. No es lo mismo la cola para madera que el pegamento escolar. Creo que me pasé con el agua, por eso le puse un poquito más de pegamento. Con el frasco nuevamente limpio, voy a hacer la misma técnica. Empapamos la esponja y aplicamos dando toquecitos. Primero con la esponja bien empapada y luego con la esponja mucho más seca. La dejamos secar y este es el resultado. Bueno, la verdad que en el fondo no se ve tan mal. Quizás demasiado traslúcida para mi gusto, pero definitivamente mucho mejor que la primera. Voy a probar de darle una segunda capa a ver si de esta manera se pone un poquito más opaca. La voy a dejar secar, pero me parece que se ve como veteada, ¿no? Como un poco manchada. No sé, esta tampoco. Algo muy importante que no les he comentado al principio, que es muy importante limpiar el frasco antes de trabajar con él. Simplemente con un algodón y alcohol vamos a limpiar toda la superficie con la que queremos trabajar. Lo voy a intentar nuevamente con la primera receta, pero esta vez voy a hacer el procedimiento diferente. Veamos, primero le voy a poner las cucharadas de harina, esta vez solo una. Y le voy a echar 2 cucharaditas de alcohol. Y mezclamos primero estos 2 ingredientes. Ya veo, de esta forma la harina se disuelve mejor, como que queda más homogénea si utilizamos primero el alcohol. Está bien, pero me parece que está demasiado espesa, entonces creo que le voy a poner una cucharadita o un chorrito más de alcohol, para que la mezcla quede un poco más líquida. Así mucho mejor. Ahora nos faltaría el pegamento o la cola blanca y el agua, pero esta vez vamos a poner el pegamento, puede ser en un recipiente, en una tapita o en la misma cuchara, y lo vamos a diluir con el agua primero antes de echárselo a la mezcla. De esta manera vamos a lograr que estos 2 ingredientes se mezclen un poquito mejor. Me refiero a la maicena, a la harina de maíz y al pegamento. Creo que está como muy espeso, así que le voy a poner un poquito más de pegamento con más agua. Mezclamos muy bien hasta que nos quede como un poco más líquida. Lo que veo de esta receta es que se espesa como muy rápido, como que se va secando, no sé, demasiado rápido. Así que voy a hacer la prueba lo más rápido posible antes de que se seque. Empapamos la esponja y la aplicamos dando toquecitos por el frasco de vidrio. Por ahora se ve bien, porque por lo menos no quedan así como los grumos, ¿no? Sino que bueno, está bastante bien. La voy a dejar secar a ver el resultado. Les muestro todas las pruebas que hice y definitivamente no me gusta cómo se ve. No sé cuál es el fallo, pero no parece realmente que queda como si fuera esmerilado casero, ¿no? Simplemente se ven manchadas. Si tú conoces alguna técnica, otra manera de hacerlo que realmente se vea bien, me encantaría que me escribieras en un comentario si estoy equivocada en los ingredientes, en el procedimiento, en la manera de aplicar la esponja, porque realmente los resultados, tanto si le doy una mano como 2, no me gusta.
De todas formas, no debemos darnos por vencidos. Si esta receta no resulta, pues voy a probar con otro tipo de materiales, porque realmente es una técnica de manualidades que me parece súper bonita para decorar frascos de vidrio, pero no nos debe quedar así, no. Quise mostrarles de todas formas el resultado para que ustedes vean, porque a veces me comentan que tal técnica no les sale o así no sirve. Entonces, para que vean que no siempre las técnicas pues resultan, a veces simplemente no salen, pero no por eso nos vamos a dar por vencidos. Voy a hacer un pequeño paréntesis, aprovechando que tenía la mezcla esta preparada, pues quise probar aplicarla de una manera diferente. No es para hacer el esmerilado, pero sí quedó una técnica súper bonita. Lo voy a aplicar sobre el frasco de vidrio con una palita de madera y le voy a dar así como varias pasadas, como si estuviera rascando el cristal, porque quiero conseguir pues este efecto, como si la mezcla estuviera chorreada, ¿no? Como si fuera una vela derretida o como si fuera, por ejemplo, nieve. Ahora voy a aplicar en la parte de arriba, en la parte que tiene el frasco de cristal, esta parte curva, como más salida, le voy a poner un poco más de la mezcla para que se vea todavía más como los chorretes, ¿no? Es una manera de decorar el frasco completamente diferente y así aprovecho que ya tengo esta mezcla preparada. Ahora les muestro únicamente la técnica, pero en los próximos tutoriales les voy a mostrar un vídeo con este frasco y de qué manera lo podemos decorar. Lo dejamos secar unas horas y este es el resultado. Me gusta mucho cómo se ve y sobre todo pues la textura, pero algunos de los chorretes llegaron hasta abajo y esa es la parte que no me gusta. Así que lo voy a quitar con un palito de madera para irle dando la forma. Como ves, se quita súper fácil. Si quieres también después con un poquito de algodón lo puedes limpiar en esta parte para que quede bien limpio. Bueno, yo lo voy a dejar así. Ya veremos en próximos tutoriales qué se me ocurre que podemos hacer para decorar este frasco. Pero vamos a continuar ahora con la técnica del esmerilado casero, porque no me quiero dar por vencida. Voy a limpiar todos los frascos de vidrio, incluso con el algodón y el alcohol, y voy a probar otra técnica con un material que tengo en casa. Voy a usar pintura a la tiza o chalk paint en color blanco. En el envase de plástico voy a poner un poquito de la pintura y la voy a rebajar o diluir con un poco de agua. Quise probar con este tipo de pintura porque al ser mate creo que el esmerilado va a quedar bien. Voy a poner agua suficiente hasta que vea que realmente está bien diluida, bien aguada la pintura. Lo vamos a aplicar con la misma técnica. Mojamos la esponja y le vamos a dar pequeños golpecitos a todo el frasco de vidrio. Lo único es que esta pintura se seca bastante rápido, así que tenemos que ser bastante rápidos a la hora de pasarle después por encima la esponja seca. Yo le voy a poner encima otra esponja que está todavía más seca para que no queden pues esas burbujitas. Se ve bastante bien, quizás un poco traslúcido, pero bueno, lo dejamos secar. Y si no lo quieres tan traslúcido, pues bueno, le podemos poner una segunda mano. Fíjense lo poquito que preparé y voy a seguir haciendo lo mismo con los otros frascos. Este quedó un poquito más traslúcido el primero porque se ve que apliqué menos producto. Así que para probar le voy a poner una segunda mano. Recuerda que en mi blog tienes el tutorial completo con los materiales y el paso a paso de cada una de mis ideas y muchísima información más.
Lo voy a dejar secar y voy a hacer la prueba con otros frascos. Pero esta vez lo voy a aplicar de una manera distinta, no lo voy a poner en todo el frasco. Para esta idea voy a dar así unos pocos toquecitos solamente en la parte de abajo. La idea es que quede bien difuminado, pero la parte central del envase no quiero hacer la técnica del esmerilado, lo voy a dejar el vidrio tal cual. Le voy a aplicar una segunda capa para que se vea un poquito más oscuro en la parte de abajo. Así el difuminado se verá mucho más. Una vez que lo hemos aplicado en la parte de abajo, pues ahora voy a hacer lo mismo pero solo en la parte de arriba. Para este frasco, que es mucho más grande, lo voy a aplicar de una manera diferente. Voy a recortar una plantilla de papel o cartón en forma de corazón y lo voy a pegar con cinta adhesiva. Y ahora aplicamos la mezcla justo por el borde de la figura y por todo el resto del frasco. Como este frasco es bastante grande, tengo que dar los golpecitos bastante rápido porque la pintura se seca muy rápido. Una vez que está seco, pues le quitamos la plantilla y aunque la mezcla se haya pasado un poquito, la podemos retirar con facilidad, simplemente con un palito de madera. Primero quitamos lo grueso con el palito de madera y luego le ponemos un poquito de algodón en la punta con alcohol para que nos quede completamente limpio. Listo, me encanta cómo se ve el corazón de crear y reciclar. Les muestro otra forma de hacerlo con cinta de carrocero. Esta vez voy a hacer una plantilla en forma de estrella. Si quieres aprender cómo hacer estas estrellas de 5 puntas y que te quede perfecta, en la descripción del vídeo y en el primer comentario te dejo un enlace al vídeo de ese tutorial. Cortamos con el cúter por todo el borde para hacer la figura. Antes de aplicar la mezcla con un algodón y un alcohol, voy a limpiar bien por todo el borde para quitar los restos del pegamento de la cinta. Y aplicamos la misma técnica. Dejamos secar y con cuidado pues retiramos la cinta de carrocero. Fíjate que incluso con la cinta de carrocero todavía la pintura se pasa un poquito. Pues nada, con el palito lo limpiamos y listo. Me encanta cómo quedó. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para terminar de decorarlo? Escríbemelo en un comentario. Voy a utilizar ahora un frasco mucho más largo, así que lo voy a aplicar de una manera diferente. Voy a utilizar también la cinta de carrocero, pero esta vez la voy a poner en diagonal, para crear como una forma de espiral. Tomamos las medidas y calculamos el lugar donde vamos a poner otras 2 cintas más, aproximadamente dejando la misma distancia entre cada una. Nos debe quedar algo así. Recuerden que es muy importante limpiar el vidrio antes de aplicar la mezcla. Con el algodón le vamos dando pequeños golpecitos y voy a ir decorando cada espacio a la vez, porque recuerda que esta pintura se seca súper rápido. Lo dejamos secar y le retiramos la cinta de carrocero.
Aquí también se pasó un poquito, así que luego con el palito de madera se lo quitamos. La última prueba que quería hacer era ponerle un poquito de color, así que le voy a aplicar a esta muestra que me queda pues un poquito de este tono que es así como un verde turquesa. Y voy a hacer la prueba en este vasito pequeño. El color no se nota mucho, parece que ha quedado blanco. Lo dejamos secar y este es el resultado. Quedó como menos traslúcido que los demás. Bueno, corazones, estos son todas las pruebas que hice, cada una aplicando la técnica de una forma diferente, con frascos de vidrio de diferentes formas y tamaños. En los próximos tutoriales iremos decorando cada uno de ellos, usando técnicas y materiales diferentes. Escríbeme en un comentario si se te ocurre alguna idea de cómo decorar estos frascos de vidrio. Y como les comenté al principio, no siempre salen las técnicas de manualidades según los materiales que utilicemos, pero siempre tenemos que probar y descubrir cosas nuevas. En este vídeo te he demostrado que algunas veces funciona y a veces no. Me encantaría que se animaran a probar esta técnica, ya que el resultado es muy lindo. Esta técnica sirve de base para continuar decorando luego con otros materiales, o si prefieren también los pueden dejar así. Este tipo de decoraciones sirve para muchas cosas, tiene varias utilidades. Podemos usarlo como jarrones o frascos decorativos, o también colocarles la tapa y utilizarlos para guardar cualquier cosa que queramos, comida o materiales de trabajo. No te olvides visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo e información adicional que estoy segura te servirá de ayuda. Y para este vídeo ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme un comentario y comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo. ¡Chao!